Les saludo desde mi corazón, deseando que hoy tenga muchísimas bendiciones y sea el comienzo de una vida llena de alegría, llena de dicha y sobre todo una vida muy llena de Dios. Le habla su amigo Oscar Muñoz, pastor de Renacer Misión Cristiana de la ciudad de Manizales. Y es un gusto muy grande unirme con usted, mi querido amigo y hermano de fe, para que en esta hora escuchemos la palabra del Señor, oremos, intercedamos por nuestro mundo, reconstruyamos nuestro mundo, ayudemos con nuestra oración y con nuestra fe a esta humanidad. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú eres bueno, poderoso, fiel, misericordioso, obrador de milagros, de proezas, obrador de maravillas, que nos guías, nos diriges cada día, nos bendices con tu amor y con tu gracia, con tu poder infinito. Señor, gracias porque nos regala la oportunidad de estar unidos a esta hora en oración, en intercesión. Te entrego este espacio, la reflexión de tu palabra, la intercesión que haremos al final. Gracias por cada uno de mis amigos y hermanos de fe que disfrutan este tiempo, que aprovechan este momento para unirnos en amor por la humanidad en fe hacia ti y hacia tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Dice la Biblia: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y quiero entrar en la reflexión de ella, porque este es el comienzo de una serie de milagros. En la porción anterior aparece una serie o la serie relacionada con su palabra, en donde Jesús menciona los 4 lugares donde cayó la semilla, que representa la palabra del Señor, y los lugares donde cayó la semilla representan los corazones o la actitud de las personas para oír la palabra del Señor, en donde Jesús le dice a sus discípulos que por la forma de escuchar la palabra de Dios recibirán más claridad al respecto. Y también la historia donde vienen a buscarlo los suyos. Dice la palabra de Dios: su madre y sus hermanos vinieron por él, pero según Marcos venían a aprehenderle porque creían que estaba fuera de sí. Y Jesús dice: mi madre y mis hermanos no son los que están afuera, son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora comienza una serie de milagros. El escritor nos narra unos sucesos poderosos de hechos sobrenaturales de Jesús, y este es el primero. El primero de ellos, cuando Jesús se queda dormido en la embarcación, entonces el viento comienza a levantar unas olas muy grandes y parece que se van a hundir, que están peligrando, y los discípulos van a llamar al Señor con mucha angustia, lo despiertan y el Señor se levanta, reprende las olas y luego les habla a los discípulos acerca de la fe. En la primera parte de esta porción, cuando Jesús duerme en la embarcación en la que pasaban al otro lado del lago, una tempestad puso en peligro a todos. Jesús estaba durmiendo. Quizá lo llamaron una vez, 2 veces, yo no sé. ¿A usted le ha pasado que pareciera como que Dios no está por ahí? Como que el Señor se quedó mudo, callado, sordo, como que no oye. Por allá en alguna parte de la Biblia dice: el cielo se volvió de bronce. No suben las oraciones, no pasan. ¿Le ha sucedido? ¿Se ha dado cuenta que pareciera que hasta Dios nos abandonó en un momento dado? Pues estos discípulos están viviendo esa experiencia. Se les durmió el Salvador, se les durmió el Redentor,
Y justo cuando no está el dueño de la casa es que pasan cosas. Justo cuando el médico no está al lado nuestro es que nos vienen las dolencias. Ha tenido situaciones entonces en las que pareciera que Dios se ausentó. A estos hombres les pasó lo mismo. Se levanta la tormenta y su Salvador, su Redentor, está dormido. Y como veían que estaban peligrando, entonces ¿qué hicieron? Desesperadamente corrieron a despertar al Señor. Maestro, maestro, que perecemos. En la segunda parte de esta porción, Jesús, después de regañar a los vientos y a las olas, regañó, lo digo en mi manera de decirlo, regañó a sus discípulos por la ausencia de fe en ellos, ya que ellos le despertaron angustiado. Jesús no estaba molesto porque lo hubieran despertado. A Jesús le molestó la angustia con la que ellos se expresaron. Los discípulos no tuvieron en cuenta que Jesús estaba ahí, aunque dormido, pero estaba ahí. Era imposible que el Señor se dejara ahogar. A veces parece que las situaciones de la vida nos ahogan y nosotros nos desesperamos de tal manera que no somos conscientes que Dios sigue ahí, que Dios no se ha ido, que aunque parezca que está dormido o que no está, que no responde, que la situación está muy difícil y que el Señor, nada que aparece por ahí, Él siempre va a estar ahí. Los discípulos creyeron más en la presencia del peligro que en la presencia del Señor. Veían el peligro o vieron el peligro más grande que lo que vieron al Señor. Vieron el peligro más poderoso que lo poderoso que podía ser el Señor. Y entonces lo despiertan, pero lo despiertan con angustia. Y a veces uno hace oraciones lastimeras, como mendicantes, oraciones angustiosas, desesperadas. Y hay hasta quienes se atreven a pelear con Dios, porque Dios no les responde la oración como quieren o cuando quieren que Dios les responda. Entonces el Señor se despertó, se dirigió al viento, lo reprendió, se dirigió a las olas, les ordenó calmarse y todo se calmó. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el poderoso. Y ahora yo me imagino, y permítanme invitarlos a imaginarse, se dirige a sus discípulos que estaban espantados, tal vez mojados, despeinados, chorreando agua, porque es que el tema, cuando uno pierde la fe, cuando uno pierde la confianza en Dios, se hunden los problemas, cambia de rostro, cambia de ánimo, le salen ojeras porque ya no duerme y un montón de, ¿qué diría yo?, de problemas anexos al problema que ya está teniendo. Y yo me imagino a estos discípulos con la ropa mojada, asustados, y ahora, primero maravillados por el milagro que están viendo, pero ahora se llevaron un regaño. ¿Dónde está la fe de ustedes? Si era que lo tenían ahí, si era que Él estaba allí, y el Señor les reprende porque les faltó confiar en el Señor. Les faltó relajarse, esperar, estar dispuestos a morir, creyendo que el Señor no se va a dejar morir. Pero se angustiaron tanto. La palabra de Dios nos habla de actos de fe, de personas que tuvieron una fe increíble y aún sin que el Señor tuviera que dar órdenes a las circunstancias para que se solucionaron. Por ejemplo, el caso de una mujer que tenía una hija atormentada por un demonio y en medio de una multitud comienza a gritarle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le dice a sus discípulos: yo no puedo hacerle el milagro a ella porque ella no es israelita, no es judía. Yo vine a hacerle milagros a los judíos. Pero la mujer como que no se dio cuenta de lo que pasaba o no le importó y llegó hasta los pies del Señor. Ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús ahí en la cara le dice perrilla, le dice: no puedo quitarle el pan a los hijos, a los israelitas, y dárselo a los perrillos, a los que no eran israelitas. Eso hubiera sido suficiente para que a cualquiera se le acabe la fe. Y menos que eso ha sacado gente de las iglesias. Pero esta mujer no se fue. Esta mujer sabía por qué estaba ahí. Esta mujer sabía qué quería. Esta mujer sabía a qué había venido y como que tenía la firme decisión de no volver a casa hasta no llevar un milagro. Y entonces ella le contesta: Señor, recuerda que de la mesa de los amos caen migajas y los perrillos las comen. Jesús, ¿qué dijo? Mujer, grande es tu fe. Y Jesús no se dirigió a los demonios que estaban en el cuerpo de la niña. Jesús se dirigió a la mujer y le dijo que se haga contigo como tú quieres.
Y yo me atrevo a pensar que la fe puesta en el Señor hasta puede permitir que se abra ese poder, que pueda fluir esa misericordia de Dios para recibir el milagro que necesitamos. Hay otro caso en que una mujer ni siquiera necesitó la intervención de Jesús, ni con su situación, ni con ella siquiera. Sufría de un flujo hacía 12 años y estaba la multitud apretujando al maestro, pero ella decía: si tan solo yo tocar el borde del manto, el manto del maestro, seré sana. Si yo tocar el borde de su manto, seré sana. Y lo logró, tocó el borde del manto del maestro y fue sana inmediatamente de su enfermedad. Jesús se detiene y le dice a todos los que lo estaban apretujando: quietos, paren ahí, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice: Señor, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo dices que quién me tocó? No, es que yo sentí que alguien me tocó y salió poder de mí. Mire, la fe puede permitir que el poder de Dios fluya para una persona sin intervención de Dios en este caso, en este ejemplo particular. Posiblemente pueda funcionar para usted, para mí, si nos atrevemos a seguir creyendo en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia del Señor, pero no con una vida de lamentos, no con una vida de aflicción, no con una vida de pesar hacia nosotros mismos. No, debe ser una vida de completa confianza en Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y el último ejemplo que le quiero mencionar es el de un soldado, un centurión, un militar. Le comenté, los amigos del militar se dieron cuenta que tenía un amigo gravemente enfermo, al criado. Y entonces fueron donde Jesús y le dijeron: Señor, hazle el milagro a este centurión, su criado está enfermo. Y Jesús dijo: voy para allá. Cuando Jesús iba, el centurión le salió al encuentro y le dijo: por favor, yo no soy digno que entres a mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Creyó en el poder de la palabra de Jesús. Y Jesús dice: ni aún en Israel he visto tanta fe. Que se haga contigo como quieres. Y sucedió. Jesús no le habló a la enfermedad. Jesús elogió la fe de estas personas. Ahora encontramos a los que vivieron con el Señor, a los que andaban con Él, a los que comían con Él, a los que escuchaban su palabra continuamente. Como que a veces la vida religiosa se nos vuelve una rutina y dejamos perder la fe, dejamos ir la fe, nos volvemos tan perfectos, buscamos tanto cumplir esto, cumplir aquello, ganar, pagar el precio, ser dignos. En cambio hay otros que no andan pensando en dignidad ni en pagar ningún precio, andan creyendo en el poder y en la misericordia del Señor. Por eso Jesús regaña a los suyos. No era justo tanto tiempo andando con Él, tantos milagros vistos, tanta palabra escuchada, y ahora estaban dudando. Y yo me los imagino empapados, despeinados y de todo. Y el Señor entonces les dice: ¿dónde está vuestra fe? Y aterrados ellos, quedaron fascinados que el Señor fuera obedecido por el agua y por el viento. Esta porción nos dice que para el Señor todo es posible y que Él espera de usted y de mí nuestra confianza en Él. El Señor esperaba, o el autor de esta porción, pues esperaba que sus lectores supieran que Jesús es Dios, que es poderoso, que protege y que espera en que nosotros le creamos a Él y creamos a su palabra. La fe se ve afectada. La fe de uno declina, se estanca, se frena por una razón, por varias razones, pero le quiero mencionar unas 4. La primera, el pecado. Cuando hay pecado se rompe la comunión con Dios. Cuando hay pecado hay cargo de conciencia. Cuando hay pecado uno no se atreve a creer. Entonces se ve afectada también cuando uno no conoce este Dios tan maravilloso y tan bueno. Se ve afectada por ser demasiado realistas, ¿sí? Porque miramos solo las circunstancias, hacemos cuentas, miramos lo que el médico nos dijo, escuchamos las noticias de las tragedias y que esas ya están llegando aquí. Entonces la fe se cae. La fe se activa cuando oramos frecuentemente, cuando hablamos continuamente con Dios. Esa fe se activa cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios continuamente, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se activa cuando la ponemos en acción. Por favor, si tiene situaciones difíciles, levante su frente, respire hondo, diga: gracias Dios por tu palabra. De aquí en adelante viviré una vida de alegría, de confianza, porque tú estás vivo, Señor. Sí, amigos, sí, mis hermanos de fe, Dios está vivo. Dios todavía hace milagros. Dios todavía obra prodigios.
Entonces ponga en acción su fe, empiece a confiar y si necesita morirse creyendo, muérase, pero creyendo, esperando en el Señor. También la fe se activa cuando nosotros nos relacionamos con personas de fe, nos congregamos donde hay gente de fe. En la vida habrá muchos retos. La vida nos exigirá la confianza en Dios o declinar en las situaciones que vivamos. Por eso es mejor activar la fe desde hoy. Vamos a buscar a Dios, vamos a leer su palabra, vamos a confiar en el Señor. Atrévase a orar por sus familiares enfermos, atrévase, aunque sea solo, atrévase solito por allá a decir, a declarar. No porque yo no creo en el poder de las declaraciones que afecten las circunstancias. Yo creo mejor que las declaraciones afectan mi fe, mi confianza, porque yo tampoco le puedo poner a Dios una llave para sacarle el milagro. Pero sí me puedo poner una llave a mí para poner a fluir la fe. Dios es hacedor de milagros y nos pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Activémosla. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a activar la fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón, a esperar en tu gracia, a esperar en tu misericordia, a esperar en tus bondades, a caminar continuamente en esa esperanza que tú harás el milagro a la hora que tú quieras, de la manera que tú quieras, porque hay un hombre, porque hay una mujer, porque hay alguien confiando en tu amor, confiando en tu palabra, confiando en ti, Señor. Gracias. Por favor, permite que esta palabra entre a los hogares, a los corazones y active la fe de todos y todos sean bendecidos. Que haya paz, armonía, abundancia, salud, seguridad, protección en cada familia de los que están conmigo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, ahora vamos a interceder por nuestro mundo. Vamos a orar por esta humanidad que tanto necesita de usted y de mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos a orar por la humanidad. Te pedimos misericordia, Señor. Por favor, extiende tu mano sanadora sobre nuestro planeta. Sánanos físicamente, también sánanos espiritualmente, sánanos moralmente. Sánanos en todas las áreas que estamos enfermos. Necesitamos de tu poder. Necesitamos que recorras tu creación, Señor. Que recorra nuestro planeta y lo inundes con el perfume de tu amor, haciendo maravillas. Sánanos, Señor, en todas las áreas que necesitamos ser sanados. Consuela a los afligidos. Señor, fortalece la fe de los que están atravesando un momento difícil. Señor, porque en estos momentos difíciles es muy complicado tener fe. Ayúdanos, y como dijera aquel hombre en la Biblia, ayúdanos a tener fe, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Te ruego que bendigas a los niños, que bendigas a los padres, Señor, que en este tiempo vivamos en armonía, en respeto mutuo, Señor, que cada día nos acerquemos a ti y te honremos con una vida que te agrada. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis amigos y hermanos de fe, con un gran abrazo, deseo que Dios los prospere mucho, que Dios los proteja muchísimo, que los tenga muy felices y que escuchen buenas noticias cada día. Hasta la próxima.